Bueno, en los próximos minutos yo me voy a referir dentro de los compromisos gastrointestinales de enfermedades sistémicas a la esclerodermia, que es la enfermedad que afecta la motilidad y que vemos mucho en nuestra unidad. Así que en la sección me refiero. Así que quería primero recordar que esto tiene mecanismos autoinmunes que producen neuropatía, miopatía y el colágeno, el depósito de colágeno produce fibrosis y esto es lo que altera, digamos, la motilidad de gran parte del tubo digestivo y fundamentalmente afecta su función. Esta enfermedad es una enfermedad que afecta, como vemos acá, a gran parte del tubo digestivo. El tubo digestivo es el sistema más comprometido por la esclerodermia y afecta desde la boca hasta la región rectoanal, produciendo desde alteraciones en la secreción salival, cuando hay Sjögren asociado, alteraciones motoras de la deglución, gastroparesias, pseudoobstrucción intestinal, diarrea, constipación, incontinencia fecal u obstrucción del tracto de salida en los desórdenes del piso pelviano y el sobrecrecimiento bacteriano, de tal forma que más del 90% de los pacientes tienen compromiso del tubo digestivo y producen una notable morbilidad, pero también tiene que ver mucho con la mortalidad. Acá podemos ver en la curva de abajo de sobrevida cómo disminuye notablemente la sobrevida el compromiso gastrointestinal. Fundamentalmente, cuando lo que está afectado o el diagnóstico de afección es la pseudoobstrucción intestinal, la mala absorción intestinal o los pacientes que no pueden utilizar el tubo digestivo para su alimentación y requieren alimentación parenteral. En estos casos, la mortalidad está solamente detrás de la fibrosis pulmonar y de la hipertensión pulmonar, de tal forma que el compromiso digestivo es algo que detectan mucho los reumatólogos, los siguen, y es muy importante hacer un resumen de las guías. Hay guías americanas, guías europeas, hay poca investigación porque es una enfermedad rara y es muy dificultoso llegar a hacer, por ejemplo, evidencias de buen nivel, de tal forma que vamos a ver cómo compromete cada uno de los sectores y cómo diagnosticarlo y abordarlo. Nosotros en nuestra unidad tenemos un grupo de pacientes en seguimiento, 240, era la última vez, creo que ahora estamos cerca de 300 pacientes que tenemos en la cohorte con una edad media de 54 años, donde el 65% son de sexo femenino, y las formas son limitadas en el 59%, 36% son difusas y el 5% la forma cineesclerodermia. Y podemos ver que desde el punto de vista sintomático, cómo vienen los pacientes, que las guías abordan a partir de cómo se presenta el paciente clínicamente, qué es lo que presenta en la consulta, podemos ver que el compromiso esofágico, sea por disfagia o por síntomas de reflujo gastroesofágico, son lejos los más prevalentes. Hasta el 90% tienen comprometido el esófago, y vamos a ver que tiene una importancia adicional esto por la historia natural de la enfermedad. Por supuesto que también la gastroparesia, fundamentalmente saciedad precoz y distensión postprandial, pero también náuseas y vómitos, síntomas intestinales como el bloating, constipación o diarrea, y los desórdenes del piso pelviano, tanto la incontinencia fecal como la obstrucción del tracto de salida. Pero por lejos los síntomas esofágicos son los más importantes. Estos síntomas esofágicos tienen que ver, como decíamos, por la disfagia y los síntomas de reflujo. La disfagia hay que diferenciar, que puede dar tanto disfagia orofaringea como disfagia de origen esofágico, y es importante por la forma de abordarlo. Los mecanismos de esta disfagia orofaringea tienen que ver con la existencia del síndrome Zika, donde la boca seca es parte de esta situación clínica, la fibrosis de la base de la lengua que se da en algunos casos, con lo cual el impulso de la bomba lingual para comenzar o disparar la deglución se ve enlentecida,
la laringitis por reflujo, que en verdad produce faringolaringitis, y la inflamación faríngea también puede ser parte del problema. Hay que tener en cuenta en estos casos siempre que pueden existir dos cuestiones de sobreposición. Una es la miositis inflamatoria y la otra es la miastenia gravis. Así que en todo caso tenemos que evaluarlo en este contexto. Dentro de la evaluación, un estudio muy importante es la videofluoroscopía de la deglución modificada. Acá no se pide la videodeglución habitual, sino que hacemos una modificada para poder abordar los mecanismos involucrados en la deglución alta, la orofaringia, pero también la esofágica, porque solamente si encontramos una alteración de esta motilidad en el estudio fluoroscópico, vamos a estudios motores del esófago, como vamos a ver en la próxima slide. Por supuesto que en esos casos haríamos manometría de alta resolución, endoscopía, monitoreo de pH cuando haga falta por reflujo, y en este caso sí debemos recordar lo de la CK, la creatina quinasa, la aldolasa y los anticuerpos de miastenia gravis para evaluar sobreposición si el caso lo amerita. Desde el punto de vista del esófago, cuando la disfagia es esofágica, entonces, más allá de la evaluación sintomática, que es una buena evaluación, uno con un interrogatorio apropiado tiene 80% de probabilidades de poder diferenciar disfagia esofágica de orofaringia, pero hay un 20% que puede llegar a confundirse, de tal forma que la radiología, en ese caso, como decíamos, inicial es importante. La evaluación anatómica tiene que ver con la realización de estudio endoscópico. Acá siempre tenemos que hacer una buena endoscopía, y el tránsito de esófago, que acá podemos ver el esófago totalmente dilatado por la infiltración del colágeno en este tipo de situaciones que a veces los confunden con acalasias por el megaesófago. Y por supuesto las evaluaciones funcionales, donde la manometría de alta resolución es mandatoria. Acá podemos ver que nosotros tenemos disfagia 48% de la población que vemos. Podemos ver una manometría tradicional, normal, una manometría de alta resolución normal con una buena secuencia peristáltica y una buena estructura de barrera antirreflujo. Esta barrera, esta es una manometría con acalasia, donde vemos justamente muy debilitada la zona esfintérica, la barrera antirreflujo, y la ausencia de actividad peristáltica, a diferencia de los normales, que eso puede generar no solamente trastornos motores, sino que también predispone al reflujo, como vamos a ver próximamente. En este caso, sobre 113 pacientes, el 70% tenían alterada muy importante la presión del esfínter esofágico inferior, 57% ausencia de contractilidad, 18% peristalsis inefectiva, y solamente el 13% tenía una actividad peristáltica totalmente normal. Por supuesto que cuando los pacientes vienen con síntomas de reflujo, la impedanciometría con pH puede ser de ayuda. Muchas veces lo abordamos directamente porque el paciente tiene síntomas muy claros y hacemos una prueba terapéutica, o por el contrario tiene una esofagitis o un Barrett o una estenosis péptica, que ya nos dan el diagnóstico y no requerimos este tipo de estudios. Muy importante, porque el reflujo gastroesofágico, fíjense, acá tenemos los pacientes, un grupo sin esclerodermia y un grupo con esclerodermia, a los cuales se les hace impedanciometría con pH de 24 horas. La exposición ácida patológica, que es la métrica importante, en estas condiciones está incrementada significativamente en los pacientes con esclerodermia en relación a los grupos que no tienen esclerodermia, de tal forma que el reflujo en estos casos es muy importante. Y es muy importante porque, decíamos, no tienen barrera antirreflujo, de tal forma que el reflujo se produce en forma libre y sobre todo tiene mayor acción a la noche, porque esa barrera, al no existir en momentos del sueño, es donde el esófago se defiende peor y hacen cuadros más severos, tienen una tasa mayor de esofagitis severa, de esófago de Barrett, de estenosis péptica, y predisponen mucho más al cáncer de esófago, que es algo que debemos chequear mucho más en esta población.
Pero además de esto, al tener una mala motilidad del cuerpo del esófago, tienen alterado el clearance, es decir, cuando el producto del estómago refluye al esófago, es devuelto al órgano mucho más tardíamente porque no hay una buena actividad peristáltica para hacerlo. Eso se complica más cuando hay alteración con la secreción salival, porque la saliva no solamente tiene bicarbonato que actúa como un neutralizante, sino que también tiene factor de replicación celular que hace que las lesiones erosivas cicatricen más rápidamente. De tal forma que esto es muy importante y tiene otro aspecto, que es que la mayoría de los expertos consideran que este es el precursor de la fibrosis pulmonar, o sea, la patología intersticial pulmonar estaría dado por regurgitación, microaspiración y de ahí la fibrosis. Lamentablemente, como vamos a ver, no hay un estudio de causalidad bueno. Estos son estudios con distintas metodologías, con grupos muy heterogéneos, para demostrar esto de tamaños muy pequeños de cada uno de los trabajos, de tal forma que no hay estudios de causalidad, no hay, a pesar de que todos los expertos están de acuerdo que hay que tratar exhaustivamente el reflujo, porque este es el precursor de la fibrosis pulmonar, que por otro lado es el outcome más severo para predecir el óbito del paciente o el empeoramiento del mismo. De tal forma que no hay estudios longitudinales a largo plazo que evalúen la asociación causal, y no hay evidencia que el tratamiento estricto de la dismotilidad y el reflujo evolucionen o modifiquen la enfermedad pulmonar, pero mientras estas evidencias no aparezcan, los expertos y las guías están de acuerdo en tratar esto exhaustivamente como un método de prevención. Es cierto que es bastante dificultoso estudiar esto. Nosotros estamos por comenzar un trabajo con reumatología para explorar esta situación, pero es bastante complejo porque hay que trabajar con pacientes vírgenes, que son los que tienen very early esclerodermia, y estos son pacientes más dificultosos de conseguir y seguirlos en estudios longitudinales bastante prolongados. Para el manejo de esto tenemos los inhibidores de bomba de protones como primer elemento. Hay que tener en cuenta que habitualmente hasta el 2005 se decía que había que dar dosis muy altas, y esto, si hace falta, si el caso lo requiere, debería hacerse, pero las guías actuales consideran que debiéramos manejar a los pacientes con la dosis más baja que pudiéramos de estos fármacos, porque en estos casos los efectos adversos de los inhibidores de bomba de protones, tales como las alteraciones sobre la microbiota y el consiguiente alteración de mayor tasa de infecciones como gastroenteritis aguda y de Clostridium difficile, sumado a mala absorción de algunos productos como la vitamina B2, el ácido fólico, el hierro, etcétera, en pacientes tan polimedicados y multicomprometidos, sería malo. Así que tratar de ir con la menor dosis y tratar caso por caso. Cuando no se puedan usar inhibidores de bomba de protones, la famotidina es una alternativa terapéutica, y los alginatos, que forman una barrera antirreflujo, son de gran utilidad en estos casos, porque cuando queremos actuar sobre la barrera, recordemos que estos pacientes andan horrible con la cirugía, porque todo lo que sean las plicaturas generan una disfagia postoperatoria inmanejable, así que eventualmente hay que hacer IDRUX y con el sobrecrecimiento bacteriano empeorado es bastante complejo, así que es preferible manejarlo con estas medicaciones. La otra cuestión es el compromiso del estómago, la gastroparesia. Esto se ve hasta en el 40% de los casos. Nosotros tenemos un 27% de prevalencia en nuestra unidad, con formas severas del 9% y muy severas en el 18%, que fueron manifestadas por epigastralgia, saciedad precoz, distensión postprandial, náuseas y vómitos. Y la centellografía con sólidos y líquidos es el mejor estudio, pero hay que hacerlo durante 4 horas. Los únicos lugares en Buenos Aires donde se hace esto es en el Hospital de Clínicas, a partir de que lo impulsamos para que se haga, y en algún lugar en privado, porque la mayoría no quieren hacer un estudio tan largo, porque bueno, en ese tiempo se hacen otros estudios como la tiroides, y esto lleva 4 horas de tiempo para ser válido, y es un tema. Los proquinéticos son las alternativas de metoclopramida, eritromicina, son los mejores de ellos. Hay que darlo en forma de suspensión, no en comprimidos, para que se pueda absorber
adecuadamente. La domperidona es menos efectiva, metoclopramida incluso tiene un efecto sobre la presión del esfínter y sobre la motilidad del esófago, igual que eritromicina. El problema de metoclopramida son los efectos adversos a largo plazo de tipo piramidal y la eritromicina que tiene taquifilaxia. Nosotros tenemos un blend que hacemos con menores dosis de una y de otra para alargar el periodo de taquifilaxia y poder, mejorar los efectos adversos de metoclopramida, y en los casos que no respondan, la prucaloprida es una alternativa. En cuanto a la diarrea, lo tienen hasta el 50% de los pacientes de esta población. Hay que descartar o evaluar en estos pacientes siempre enfermedades inflamatorias y infecciosas, particularmente la infección por Clostridium difficile, porque tienen una tasa mayor de estos causales, así que hay que investigarlo siempre. Y las que son específicas de esclerodermia son el SIBO, el sobrecrecimiento bacteriano, la mala absorción y la dismotilidad del tracto gastrointestinal. Acá vemos el SIBO que se puede diagnosticar perfectamente con test de hidrógeno y metano en aire expirado. Los síntomas más frecuentes son de bloating, distensión abdominal, que se ven el 22%, diarrea el 23% en este trabajo del Rheumatology, y la prevalencia de SIBO fue del 23%. Dentro de las drogas que se pueden utilizar, la rifaximina es la que muestra datos más robustos. Hay toda una discusión sobre el tiempo de tratamiento, porque esto no es un paciente con rifaximina para intestino irritable. Estos pacientes tienen muy alterada la motilidad, entonces hay que darlos por tiempo más largo. La tasa de recaída después de administrada la rifaximina es del 44% a los 9 meses. Las guías sugieren repetir o rotar el antibiótico y utilizan drogas como ciprofloxacina, norfloxacina, amoxicilina y metronidazol. Las guías británicas recomiendan mejorar la microbiota a través de la administración de probióticos, como el Bifidobacterium infantis, el Lactobacillus rhamnosus, GG, que mejoran el bloating, la distensión y el reflujo. Y por otro lado, la combinación de Saccharomyces boulardii con metronidazol es efectiva mucho más cuando se suman que cualquiera de las drogas solas. El trasplante de microbiota ha mostrado mejoría sintomática en pacientes de difícil manejo en ensayos clínicos de pequeño tamaño. Ya voy terminando. El intestino delgado, la pseudoobstrucción intestinal, que esta sí es una de las situaciones clínicas que predice outcomes negativos. Acá sobre 10.386 pacientes mostró una prevalencia del 5% y una mortalidad hospitalaria en esa internación del 7%. La evaluación de estos pacientes, bueno, la radiografía de abdomen muestra los niveles, que esto es muy importante para poder hacer un estudio poco invasivo. La evaluación que se hace con manometría antroduodenal en estos pacientes se trata de evitar por las comorbilidades, etcétera, y la escintigrafía es un buen método para poder diagnosticar esta situación. La otra patología de intestino delgado es la neumatosis quística, que son quistes submucosos o subserosos que se llenan de aire y pueden romperse y producir cuadros peritoneales, así que hay que tenerlos en cuenta e investigarlos. Se puede ver bien en la placa de abdomen, como vemos acá. Los quistes son una tomografía computada que tienen signos bastante característicos. Cuando uno hace una colonoscopía hay que hacer un diagnóstico diferencial con poliposis, porque a veces estas protrusiones endoluminales impresionan pólipos y si uno los pincha con la pinza de biopsia se rompen, que es uno de los tratamientos que uno puede llevar a cabo. Por último, y ya terminando, el examen del piso pelviano es muy importante. La obstrucción del tracto de salida la vemos en el 7% y la incontinencia fecal en el 23%. La manometría anorrectal con test de expulsión del balón son estudios muy útiles para poder diagnosticar a estos pacientes. La constipación se trata con laxantes osmóticos del polietilenglicol, fundamentalmente, y prucalopride, que pueden ayudar. La incontinencia fecal, la utilización de
Psyllium puede ser de ayuda y la rehabilitación con biofeedback para estos pacientes. Cuando esto no funciona, tenemos los agentes generadores de volumen, como los acrilatos que inyectamos a nivel de los esfínteres, porque lo que más se altera es el esfínter por una alteración del reflejo recto anal inhibitorio, por alteraciones y fibrosis de los plexos que no permiten que este reflejo, que va al esfínter interno, actúe adecuadamente. La neuroestimulación sacra con estos neuroestimuladores pueden ser una alternativa terapéutica en casos seleccionados. De tal forma que vemos que es una enfermedad que expone mucho al gastroenterólogo el conocimiento de gran parte del tubo digestivo, porque cada una de estas situaciones es bastante compleja en el manejo de estos enfermos, y todos los objetivos de estas guías son poder mejorar la calidad de vida de estos pacientes que la tienen bastante alterada, y hay toda una ilusión de poder mejorar las evidencias en una patología rara, fundamentalmente en todos aquellos outcomes que pueden predecir o anticiparse a las complicaciones ulteriores, y fundamentalmente poder establecer definitivamente si hay un vínculo entre la enfermedad por reflujo gastroesofágico y el efecto más negativo que tienen estos pacientes, que es la patología intersticial pulmonar. Muchas gracias por la atención. Jorge.